El caballo de Royce Barrett arrastraba los cascos por el barro, cada paso un esfuerzo contra el viento que cortaba como un cuchillo. La lluvia caía en líneas oblicuas, empapando su gabardina hasta que pesaba como una segunda piel. Ya había perdido la cuenta de las horas en aquella carretera olvidada entre los territorios, donde los árboles retorcidos parecían susurrar advertencias. Cuando vio el cartel de madera agrietada, Magnolia's Rest, balanceándose como un cadáver ahorcado, supo que no tenía elección. La casa, con la fachada desconchada y ventanas opacas, prometía refugio, pero el olor a moho y algo más, amargo como hojas pisadas, le revolvió el estómago incluso antes de desmontar. La puerta chirriante se abrió antes de que él llamara. Maggie estaba allí, con una sonrisa demasiado amplia, un vestido azul descolorido pegado al cuerpo por un delantal inmaculado. «Bienvenido, viajero», dijo con voz melosa, mientras los dedos, demasiado suaves para alguien que lavaba ropa en tinas de ceniza, apretaban el mango de un cuchillo escondido en los pliegues de la tela. Royce notó las uñas limpias, sin una sola rendija de tierra. Dentro, el calor de la chimenea era casi sofocante. Una caldera burbujeaba en la estufa, exhalando un aroma a estofado que quemaba la nariz de lo salado que era. «Comida lista», anunció ella, tirando de una silla. Royce se sentó, pero no apartó los ojos de la aguja de tejer olvidada en el mostrador, la punta manchada de algo oscuro que no era lana. Royce apenas había levantado la cuchara cuando la puerta trasera se abrió con un estruendo. Una mujer baja, de rostro afilado y ojos desorbitados, entró como si la persiguieran. «Birdie», llamó Maggie, con voz dulce como sirope quemado. La recién llegada no respondió. En su lugar se quedó quieta, con los dedos temblorosos alrededor de una aguja de tejer más grande que la del mostrador. La punta brillaba, húmeda de algo que no era rocío. Royce sintió la primera señal en su cuerpo incluso antes de tragar. Un sabor metálico en el fondo de la lengua, como si hubiera lamido una moneda. Su visión se nubló por un segundo, y el ruido de la lluvia afuera se convirtió en un zumbido distante. «Es el cansancio», pensó, pero sabía que no lo era. Los ojos de Maggie seguían cada movimiento suyo, mientras ella llenaba otro plato de estofado y se lo acercaba a Birdie. «Come, querida. Pareces un fantasma». Birdie se sentó a la mesa como si sus huesos fueran a romperse. Cuando Royce la miró de reojo, vio marcas moradas bajo sus mangas. No eran moretones, sino picaduras, alineadas como puntos en una costura mal hecha. Ella tomó la aguja de su regazo y la clavó en la mesa, donde vibró como un diente de serpeta. El viento aulló en la chimenea, trayendo un olor a azufre que no venía de la chimenea. Royce intentó levantarse, pero sus piernas pesaban como si estuvieran llenas de plomo. «¿Algo anda mal, viajero?» Maggie se inclinó hacia adelante. El vestido azul se resbaló para revelar un revólver, metido en su cintura. Birdie, de repente, soltó un gemido bajo y agarró el brazo de Royce. Sus dedos estaban helados, pero la uña de su índice le arañó la muñeca, dejando una raya roja. No era una advertencia, era una petición de ayuda. El chasquido de la madera en el porche los sobresaltó a todos. Alguien golpeaba con fuerza, no como quien pide refugio, sino como quien exige entrada. Maggie escondió el revólver con un movimiento fluido, pero Royce lo vio, y también vio el brillo de reconocimiento en los ojos de Birdie. Su propio corazón latía tan acelerado que sentía las venas pulsando en las sienes. Algo caliente le escurría del labio inferior. Sangre, no sudor. El sabor a cobre le llenaba la boca cuando la puerta se abrió, revelando una figura inmensa empapada por la lluvia. Era un hombre con una gabardina de sheriff, la insignia empañada por el agua. Pero la postura era incorrecta, demasiado rígida para un hombre de ley. «¿Pasando la noche?», gruñó el recién llegado, sus ojos oscuros escaneando a Royce como un buitre evaluando carne fresca. Maggie rió, demasiado alto, y Royce se dio cuenta. Ella no estaba sorprendida. La lámpara sobre la mesa osciló, proyectando sombras que parecían manos retorciéndose en las paredes. Royce apretó el reloj de bolsillo en su bolsillo, un regalo de su padre, el único que le quedaba del pasado, y sintió las manecillas inmóviles, parado a las 3:17, como si el tiempo se hubiera congelado en aquella casa maldita. El falso sheriff se quitó el sombrero, revelando una cicatriz en forma de herradura en la frente. Birdie retrocedió,
chocando con el caldero, y el estofado salpicó el suelo con un silbido, corroyendo las tablas como ácido. Royce entonces entendió. Era belladona, mezclada con algo peor. Sus dedos hormigueaban, pero su mente, entrenada en años de fugas, aún funcionaba. Solo había una salida. La ventana detrás de él, con el cristal rajado, pero primero necesitaba una distracción. Con un último esfuerzo, derribó la botella de alcohol sobre la mesa y murmuró a Birdie, lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. Cuando diga Magnolia, corre. El alcohol se esparció por la mesa como un arroyo plateado, y Royce no dudó. Arrancó la lámpara y la arrojó al líquido. Las llamas explotaron en azul y naranja, lamiendo el aire con un rugido. Maggie gritó, pero no de miedo, de rabia. Su vestido azul prendió una chispa, y ella lo abanicó como si fuera una molestia menor. El falso sheriff sacó un revólver, pero el humo ya se espesaba, volviendo el aire irrespirable. Royce agarró a Birdie por la muñeca y la arrastró hacia la ventana. Ella se resistió por un segundo, los ojos desorbitados fijos en el fuego, pero entonces él gritó, «¡Magnolia!», como una orden, y ella reaccionó. No como la mujer frágil que fingía ser, sino como alguien que sabía luchar. El cristal se hizo añicos bajo el impacto del codo de Royce, y el viento helado de la noche invadió la cocina, alimentando aún más las llamas. Saltar por la ventana dolió más de lo que Royce esperaba. Los trozos de cristal le rasgaron la camisa y se le clavaron en el costado, pero la adrenalina anestesió el dolor. Rodó en el barro, con Birdie detrás, y por un instante pensó que estarían libres, hasta que oyó el estampido. El disparo vino de dentro de la casa, pero no los alcanzó. En su lugar, dio en el barril de pólvora que estaba escondido bajo el porche. La explosión iluminó la noche como un segundo sol, lanzando escombros en todas direcciones. Royce protegió a Birdie con su cuerpo, sintiendo el calor del fuego quemarle la espalda. Cuando levantó el rostro, vio a Maggie saliendo por la puerta delantera, las llamas bailando detrás de ella como un manto. Ya no parecía la dueña de una posada. Parecía el diablo en persona, con el vestido hecho jirones y el revólver aún humeante en la mano. «Vas a morir hoy, sheriff», gritó ella por encima del ruido del incendio. Royce se dio cuenta entonces. Ella supo quién era él todo el tiempo. Corrieron hacia el bosque, donde los árboles estaban tan apretados que las ramas arañaban como dedos huesudos. Royce aún sentía el sabor del veneno en la garganta, mezclado con la sangre que le escurría de la herida en el costado. Birdie tropezó con una raíz, pero él la sujetó por el brazo, y entonces se dio cuenta. Ella no temblaba de miedo, sino de rabia. «¿Por qué volviste a esa casa?», jadeó, tirando de ella detrás de un roble. Su rostro estaba sucio de hollín, pero sus ojos brillaban con una luz que Royce conocía bien, la luz de quien tenía un plan. Antes de que ella respondiera, un disparo resonó en el bosque, y la corteza del árbol se astilló cerca de su cabeza. Maggie estaba afuera, bajo la lluvia, tarareando una canción de cuna mientras recargaba el revólver. Birdie agarró la cara de Royce con manos heladas. «Ella no solo quiere matarnos», susurró, urgente. «Quiere que confesemos». Sus dedos hurgaron en el bolsillo de su abrigo y sacaron un objeto, una insignia, de sheriff federal, empañada de barro, pero aún legible. Ruth Caldwell. Royce tragó saliva. Había oído hablar de ella. La mujer que se había infiltrado en bandas disfrazada de cocinera, de prostituta, de víctima. Otro tiro impactó el tronco y trozos de madera volaron. Ruth no esperó. Empujó a Royce al suelo y gritó, «¡Ahora!», justo cuando la rama sobre ellos se partió con un chasquido. El árbol cayó como un gigante moribundo, bloqueando el camino de Maggie con una barricada de hojas y espinas. Pero sabían que no duraría. El río apareció ante ellos como una sentencia, turbulento y oscuro, tragándose la lluvia que caía a golpes pesados. Royce sintió la insignia de Ruth quemándole el bolsillo como una brasa viva. «Hay un pasaje allí», gritó ella, señalando las rocas resbaladizas que llevaban al otro lado. Pero él no se movió. Sus ojos se fijaron en el molino abandonado a la derecha, su estructura podrida balanceándose como un borracho sobre los cimientos. Conocía ese lugar. Conocía los barriles vacíos apilados detrás, que antaño guardaban whisky robado. «¿Royce?». Ruth le tiró del brazo, pero él ya estaba en otro tiempo, la noche en que había dejado morir a 3 hombres en ese mismo río,
sus gritos ahogados por el rugido del agua. Maggie lo sabía. Sabía que él merecía volver a esa casa en llamas. Un disparo rasgó el aire, y Ruth cayó de rodillas con un gruñido. La sangre le escurría del hombro. Royce la arrastró detrás de los barriles mientras Maggie avanzaba, su silueta, danzando en la niebla de la lluvia como un espectro. «Te lo advertí, Barrett», llamó, su voz dulce envenenada de odio. «El pasado siempre nos clava los dientes». Royce miró a Ruth, cuyo rostro ahora pálido reflejaba la misma pregunta. ¿Hasta cuándo huir? Sus dedos encontraron el frío mango del machete en su bota, la misma arma que había usado en aquella noche fatídica. El río rugía. Ruth tosió sangre, y en un instante de rara lucidez, Royce vio la cicatriz en forma de herradura en la frente de Maggie, la misma marca que tenían los hombres ahogados. No era coincidencia, era venganza. El molino los tragó como una tumba húmeda. Royce arrastró a Ruth detrás de la rueda de agua parada, su machete reflejando los últimos destellos del incendio distante. Maggie entró despacio, pisando cristales rotos con sus botas de cuero gastado. Cada chasquido sonaba como un tic-tac. «¿Te acuerdas de ellos, verdad?», tarareó, apuntando el revólver a las vigas podridas. «Tom, Jed, mi hermano Caleb». Su dedo en el gatillo temblaba, pero no de nerviosismo, de anticipación. Royce sintió a Ruth retorcerse a su lado, y cuando miró, la vio metiendo la mano en su propia herida. No con desesperación, sino con un propósito. Cuando sacó los dedos ensangrentados, traía consigo una pequeña cápsula de metal que Royce reconoció demasiado bien. Veneno de cascabel, el último recurso de los federales. «Espera». Royce agarró su muñeca, pero Ruth ya se llevaba la cápsula a los labios. Sus ojos lo decían todo. Era eso o la tortura. Desde el lado opuesto del molino, Maggie derribó una pila de barriles de una patada. «Apestan a miedo», rió, recargando el revólver con balas que tintineaban como campanas de muerte. Fue entonces cuando Royce vio la insignia de Ruth caída en el suelo, cubierta de sangre pero aún brillando débilmente, y en un destello de claridad percibió la inscripción en la parte de atrás: «Para Daniel, quien murió por la causa». Daniel Caldwell. Se le revolvió el estómago. El hermano menor de Ruth, ahogado en el mismo río aquella noche. Ella lo sabía. Lo supo desde el principio. Y aún así, Royce apretó la muñeca de Ruth con más fuerza, impidiéndole llevarse el veneno a la boca. Sus ojos se encontraron en la oscuridad. Dos depredadores acorralados, cada uno cargando el peso de secretos mortales. «No», gruñó, con voz ronca como una sierra en hueso. «Hoy no». Del otro lado del molino, Maggie disparaba a barriles vacíos, cada disparo un recordatorio. Ella se estaba divirtiendo. Ruth escupió sangre en el suelo de tierra apisonada. «Mataste a mi hermano», susurró, no como acusación, sino como un hecho. Royce no lo negó. La rueda de agua crujía sobre ellos, como si los fantasmas del río estuvieran tirando de sus cadenas. Miró la cápsula en la mano de ella, lo suficientemente pequeña como para esconder, lo suficientemente grande como para acabar con todo. Entonces hizo lo único que le quedaba. Recogió la insignia ensangrentada del suelo y se la prendió en su propio pecho. El gesto habló más que 1000 palabras. Ruth soltó un sonido entre risa y sollozo, pero no hubo tiempo para explicaciones. Maggie apareció entre las sombras, su vestido azul ahora negro de hollín, el revólver apuntando al corazón de Royce. «Qué dulce», dijo, tirando del cabello de Ruth hacia atrás como quien examina ganado en el mercado. El asesino y la hermana del muerto, muriendo juntos. Royce sintió el peso del machete en su mano, pero sabía que no sería lo suficientemente rápido. Fue entonces cuando Ruth actuó, no contra él, sino con él. Con un movimiento fluido, escupió sangre en los ojos de Maggie y rodó a un lado. El disparo que debería haberle dado a Royce en el pecho solo atravesó el aire, y él aprovechó el segundo de ceguera de Maggie para clavarle el machete en el muslo. El grito de ella resonó por el molino, pero Royce ya estaba en movimiento, arrastrando a Ruth hacia la rueda de agua. Solo había una manera de salir vivos, y eso implicaba caer en el mismo río que los atormentaba. El agua los tragó como un monstruo hambriento. Royce golpeó contra las piedras del fondo, sintiendo las costillas rajarse con el impacto. La corriente lo arrastraba hacia abajo,
pero agarró a Ruth por la cintura. Estaba demasiado blanda, sangrando demasiado. Cuando rompieron la superficie, el aire les quemó los pulmones como fuego. Maggie estaba al borde del molino, cojeando, pero aún con el revólver en alto. La luz de la luna se reflejaba en el cañón tembloroso. ¿Creen que el río me detendrá?, gritó, y saltó tras ellos. El agua explotó en torbellinos cuando ella cayó, y Royce vio el brillo del arma girando en las profundidades. Empujó a Ruth hacia las piedras de la orilla, pero algo lo arrastró hacia atrás, los dedos de Maggie enroscados en su cuello, sus uñas clavándose como garras. Sus rostros chocaron bajo el agua, y en sus ojos, Royce vio el mismo odio que había quemado la casa, el bosque, todo. No era solo venganza, era purificación. Royce pateó con fuerza, sintiendo el cuerpo de Maggie retorcerse bajo el impacto. Un chorro de burbujas escapó de su boca. Aire o maldiciones, no lo sabía. Cuando sus dedos encontraron algo sólido en el fondo lodoso, lo agarró sin pensar. El ladrillo roto del cimiento del molino pesaba como un pecado en su mano. Maggie volvió a abalanzarse sobre él, su cabello flotando como algas negras, y Royce actuó por instinto. El ladrillo golpeó su sien con un golpe sordo. Por un momento, todo se detuvo, incluso el río. Pareció contener la respiración. Luego la corriente se llevó a Maggie como se había llevado a los otros, su vestido azul desapareciendo en la oscuridad. Royce emergió tosiendo, sus dedos encontrando las piedras de la orilla donde Ruth se arrastraba. Ella lo miró a él, luego al río, y en el silencio entre ellos, el pasado finalmente se asentó en el fondo, junto con los otros huesos. La orilla del río era un infierno de piedras afiladas y raíces retorcidas. Royce arrastró a Ruth lejos del agua, su propio cuerpo fallando a cada movimiento. El veneno, los huesos rotos, la sangre perdida. Cuando ella cayó de bruces en el barro, casi la dejó allí. Casi. Sus dedos encontraron su pulso, y el latido débil pero persistente lo hizo reír. Un sonido ronco, más parecido al ladrido de un perro herido. No. Ha terminado. Aún. Ruth se ahogó, escupiendo agua del río que sabía a óxido y huesos. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte, pero el sol naciente no traía calor. Royce arrancó parte de 1900, su camisa empapada, y la presionó contra la herida en el hombro de ella. La tela se puso roja al instante. ¿Por qué me salvaste?, preguntó, con los dientes castañeando tan fuerte que apenas podía hablar. Ruth no respondió. Sus ojos estaban fijos en la insignia que aún relucía en su pecho, manchada pero no destruida. El primer disparo vino de donde menos esperaban, del bosque. La bala impactó en el agua a centímetros de ellos, y Royce se lanzó sobre Ruth instintivamente. El segundo disparo partió, una rama sobre sus cabezas. «Federales», murmuró Ruth, intentando levantarse. Su voz tenía un tono que Royce no pudo descifrar. Alivio o terror. Cuando las figuras emergieron del bosque, armas en mano, él reconoció su forma de actuar. Cazarrecompensas, no oficiales de la ley. El más grande de ellos sonrió, mostrando un diente de oro. Ruth Caldwell, llamó, como si estuviera saludando a una vieja amiga. «Parece que te metiste en mala compañía». Royce sintió cómo se tensaban los músculos de ella, preparándose para un ataque imposible. Miró el río, luego a los hombres, y tomó una decisión. Con un movimiento que le dolía en cada herida, levantó las manos vacías, pero no en señal de rendición. «Ella está conmigo», anunció, y la insignia en su pecho brilló bajo la primera luz verdadera del día. El silencio que siguió fue más pesado que el agua del río en sus pulmones. El cazarrecompensas con el diente de oro, Lars, como los otros lo llamaban, frotó el cañón del revólver en su barbilla. Estudiando a Royce como un carnicero evalúa un buey enfermo. «Barrett, ¿verdad?», finalmente dijo, escupiendo en el suelo. «Tu nombre vale la mitad del de ella». Ruth se retorció en el suelo, pero su mirada era afilada como la cuchilla que Royce había perdido en el río. «Está mintiendo», tosió ella, sorprendentemente convincente. «Ese es Jim Desmond». El verdadero Royce Barrett se ahogó en el molino. Royce sintió los músculos faciales de Lars retorcerse en un cálculo. El juego estaba claro. Ruth les ofrecía una salida honorable, una excusa para no tener que matar a un federal. Pero el segundo cazarrecompensas,
más joven y con ojos hambrientos, no estaba convencido. Olfateó el aire como un perro. Huele a mentira, gruñó, con el dedo picándole el gatillo. Fue entonces cuando Royce vio. La insignia de Ruth brilló débilmente en el barro, olvidada cuando la había arrastrado fuera del río. Lars siguió su mirada y sonrió, lento como un caimán al sol. Bueno, murmuró, agachándose, para recogerla. Qué bonito regalo. Su mano tembló ligeramente, no de miedo, sino de pura avaricia. Royce conocía ese temblor. Lo había visto en espejos. 2 recompensas son mejores que una, dijo rápido, antes de que Lars pudiera pensarlo demasiado. Y ambos sabemos que una insignia federal muerta vale menos que una viva. El cazador más joven resopló, pero Lars se quedó quieto, girando la insignia entre sus dedos. Ruth contuvo la respiración. El sol ahora iluminaba completamente el río, revelando el rastro rojo que conducía directamente a Maggie, o a lo que quedaba de ella. Lars miró la sangre, luego a Ruth, y algo en sus ojos cambió. ¿Tú mataste a la mujer del vestido azul?, preguntó, con voz repentinamente respetuosa. Royce no necesitó ver el rostro de Ruth para saber que ella sonreía. Lars escupió sobre la insignia antes de guardarla en el bolsillo, un gesto teatral, pero sus ojos decían que sabía el valor de lo que había robado. Aquí está el trato, anunció atando las manos de Royce con una cuerda gastada que no apretó lo suficiente como para doler. Los llevo a Brimstone, vivos pero no enteros. Su sonrisa mostró el diente de oro. El sheriff allí paga bien por federales. Problemáticos. Ruth rió, un sonido ronco que terminó en tos. Brimstone está a 3 días de aquí, observó, dejando la implicación en el aire. 3 días era demasiado tiempo para que las historias cambiaran. El cazador más joven pareció querer protestar, pero una mirada de Lars lo silenció. Cuando ayudaron a Ruth a montar en un caballo cojo, irónicamente, el mismo que Maggie había usado para llegar al molino, Royce vio su rostro contorsionarse de dolor. No de la herida, de la humillación. Él conocía ese sentimiento mejor que su propia sombra. La cabalgata comenzó en silencio, excepto por el crujido de la silla y el quejido ocasional del caballo. El sol ahora les quemaba la nuca, secando el río en sus ropas como una costra de sal. Royce miró hacia atrás solo una vez. El Into 5. El molino parecía más pequeño a la distancia, su rueda de agua parada como un reloj roto marcando la hora equivocada. Lars seguía tarareando una canción obscena sobre traición, pero sus dedos tamborileaban en la funda, nervioso o anticipando algo. Fue Ruth quien rompió el silencio. «¿Sabes que Brimstone no tiene sheriff?», susurró, lo suficientemente bajo para que solo Royce la oyera. Él no respondió. Lo sabía. Así como sabía que las cuerdas en sus muñecas tenían un nudo especial, uno que él había enseñado a su hermano años atrás, cuando aún creía en códigos de honor entre ladrones. El caballo cojo tropezó con una piedra, y Royce aprovechó el momento para apoyar su hombro en el de ella. Ni apoyo, ni accidente. Solo el comienzo de un plan. El campamento olía a mentira y a grasa quemada. Lars asaba un conejo ensartado en una rama, su diente de oro brillando a la luz del fuego como un faro de advertencia. El cazador más joven, a quien Royce descubrió que se llamaba Eli, mantenía los dedos, bailando en el gatillo de la escopeta, los ojos fijos en Ruth como si esperara que se transformara en serpiente. Royce observó las cuerdas en sus muñecas. El nudo especial estaba más flojo ahora, casi suelto. Ruth tosió a propósito, atrayendo la mirada de Lars. «Agua», exigió, con voz áspera como lija. Cuando Eli se giró para buscar la cantimplora, Royce vio su movimiento rápido, algo pequeño y metálico cayendo en la tierra entre ellos. La navaja que Lars ostentaba en la cintura horas antes. Ella la había robado durante la caída del caballo. Lars arrojó la cantimplora a Ruth con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Cuenta una historia federal», ordenó, atizando las brasas con un cuchillo. «Di que tú y Barrett tienen historia». El fuego crepitó con fuerza, proyectando sombras que parecían dedos alargados en el suelo. Ruth bebió despacio, ganando tiempo. Cuando habló, su voz era sorprendentemente suave. «Mi hermano Daniel usaba un nudo igual al que ataste», comenzó, mirando directamente a Royce. «Decía que un ladrón de caballos se lo había enseñado, uno que se arrepentía de sus crímenes.
El silencio que siguió fue cortado solo por el crujido de los dientes de Royce al apretarse. Lars dejó de atizar el fuego. Ellie contuvo la respiración. Y Royce, por primera vez en 10 años, se dejó mirar por el fantasma que lo había perseguido. No sabía que era federal. Susurró, más para las llamas que para Ruth. Ni que tenía una hermana. El chasquido de la escopeta de Ellie resonó como un trueno en la noche. La bala impactó en la tierra entre Royce y Ruth, levantando una nube de cenizas del fuego. ¡Mentirosa!, gritó Ellie, con los ojos blancos como los de un caballo asustado. Todos saben que Royce Barrett nunca se arrepintió de nada. Lars se movió rápido, pero no para detener al joven, sino para bloquear la línea de fuego entre Ellie y Ruth. Royce no pensó. Sus muñecas se torcieron contra las cuerdas flojas, el nudo especial cediendo como fruta podrida. Cuando la navaja cayó en su mano, la hoja brilló reflejando las llamas. Por un instante, pareció que sostenía fuego en lugar de metal. Ellie disparó de nuevo. Esta vez, el tiro acertó a Lars en el hombro, haciéndolo girar como un trompo borracho. «Maldita sea, chico», gruñó Lars. Pero Royce ya estaba en movimiento. El cuchillo encontró el cuello de Ellie con un sonido húmedo. El joven cazador cayó de rodillas, las manos apretando el chorro rojo que brotaba entre sus dedos. Royce no esperó. Arrancó la escopeta de las manos agonizantes de Ellie y apuntó a Lars, quien ahora sostenía su propio revólver con la mano ilesa. El silencio fue más aterrador que los disparos. Incluso el bosque parecía contener la respiración. Fue Ruth quien rompió el punto muerto, arrastrándose para recoger el cuchillo que Lars había soltado. «Tú planeaste esto», acusó, con voz ronca. Lars sonrió, mostrando su diente de oro, ahora manchado de sangre. «Barrett siempre valió más vivo», escupió. «Pero a ti te traje, por venganza». Y entonces Royce entendió. Lars no era solo un cazarrecompensas, era el tercer hermano, el que nadie había mencionado. El revólver de Lars tembló entre Royce y Ruth, su cañón sudando bajo la luz de la luna. Daniel era el menor. Escupió, la sangre escurriéndole del hombro herido hasta gotear en su diente de oro. «Maggie juró que sufrirías, Barrett, pero yo solo quería su placa de vuelta». Royce bajó la escopeta por un instante, tiempo suficiente para que Ruth actuara. Ella lanzó el cuchillo con la precisión de quien había entrenado años para este momento. La hoja se clavó en la mano de Lars, haciendo que el revólver cayera a la tierra roja. Él gritó, pero fue un sonido extrañamente infantil, el lamento de un hermano, no de un cazador. Royce avanzó, pisando el metal caliente del arma. «La insignia está en tu bolsillo», le recordó a Lars. «Pero el hombre que la usaba murió en el río que tú mismo cruzaste hoy». El fuego detrás de ellos crepitó, lanzando chispas que iluminaron las cicatrices en los 3 rostros. Lars cayó de rodillas, no por dolor, sino por la extenuación de una caza de 10 años. Sus dedos ensangrentados sacaron la insignia del bolsillo, el metal ahora torcido y manchado. «Tenía 18 años», susurró, frotando la pieza como un amuleto. Ruth se arrastró hacia adelante, dejando un rastro rojo en la tierra. Cuando extendió la mano, Royce esperó que fuera para estrangular a Lars. En cambio, le tocó la cara. «Lo sé», dijo simplemente. El viento llevó el humo del fuego moribundo sobre ellos, cubriendo el momento como un velo. Royce bajó la escopeta. No había ganadores aquí, solo sobrevivientes de historias diferentes de la misma tragedia. Lars soltó la insignia en la tierra entre ellos. Una oferta, una rendición, un entierro. El amanecer los encontró a los 3 aún sentados alrededor de las cenizas del fuego, como viejos conocidos compartiendo el último café. Lars se había enrollado un trapo sucio alrededor de la mano herida. Su diente de oro, ahora opaco por la sangre y la tierra. Ruth observaba la insignia a la luz del amanecer. El metal abollado se reflejaba de forma distorsionada, como un espejo de feria. Royce fue el primero en levantarse, sus huesos crujiendo como madera vieja. Miró la carretera polvorienta que seguía hacia Brimstone. Luego el río a lo lejos, las aguas ahora tranquilas, como si nada hubiera pasado. Sin una palabra, caminó hasta el caballo cojo y revisó los arreos. El animal respiró hondo. Su cuerpo, cansado, temblaba bajo el toque. «¿No me vas a llevar para responder por los crímenes?», le preguntó Ruth a Lars.
su voz tan áspera como las botas rotas. El cazador rió, un sonido seco como hojas muertas. ¿Qué crimen es federal? ¿Los míos o los tuyos? Escupió en el suelo, cerca de la insignia abandonada. Además, un hombre muerto no puede testificar. Royce tiró de las riendas del caballo en dirección a ellos, su rostro impasible bajo la barba de 3 días. Cuando le extendió la mano a Ruth, ella dudó solo un instante antes de aceptarla. Lars los observó montar en el caballo que antes había sido de Maggie, su mirada vacía. Ella morirá antes del mediodía si no atiende esa herida, advirtió, como quien comenta sobre el tiempo. Royce ajustó el peso en la silla y miró al horizonte. Conozco un lugar. Fue todo lo que dijo. El caballo cojo empezó a andar. Cada paso un pequeño milagro de equilibrio. Ruth se aferraba a Royce como una niña somnolienta, su cuerpo caliente por la fiebre. No. Miraron atrás cuando pasaron por el molino, su rueda de agua ahora parada para siempre. Lars se quedó atrás, sentado en el polvo como un rey destronado, observando hasta que se convirtieron en solo una mancha en el horizonte tembloroso. Cuando desaparecieron de la vista, recogió la insignia del suelo y se la guardó en el bolsillo, junto con el trozo de tela ensangrentada que había usado como vendaje. En algún lugar lejano, un pájaro cantó, un sonido puro y aislado en la vastedad de aquel territorio sin ley. La carretera estaba abierta.